Cultural Cátedra Vallejo. Uno de los mejores reconocidos a nivel mundial es de nacionalidad peruana. Nos referimos a César Abraham Vallejo Mendoza, quien se posiciona en el pináculo de la literatura universal y la expresión poética del Perú. Ahora, ¿se ha puesto a pensar en qué inspiró a César Vallejo a escribir el Tusteno? ¿Y qué piensa César Vallejo acerca de la explotación de la minería? Si desea resolver todas tus dudas, iniciemos. César Abraham Vallejo Mendoza fue un gran escritor peruano que escribió novelas, ensayos, poemas y obras. La tierra que lo vio nacer es la provincia de Santiago de Chuco. Nació el 16 de marzo del año 1892. Creció en una sociedad llena de costumbres locales y tradicionales, donde las personas se les describe por ser muy trabajadoras. Una de las figuras indispensables a su formación fue don Francisco de Paula Vallejo, quien en vida fue su padre, y su madre, doña María de los Santos Mendoza, quien fue quien lo instruyó al catolicismo. César Abraham Vallejo Mendoza empezó su formación académica en el Centro 271 de Santiago de Chuco, del año 1905 al 1909. A sus 18 años empezó a instruirse en letras en la Universidad Nacional de Trujillo, donde por motivos económicos tuvo que dejar sus estudios y terminó graduándose en el año 1915. Durante el proceso de su carrera, se unió al Grupo Norte, integrado por jóvenes artistas, intelectuales, y en el transcurso de esa etapa, Vallejo ya daba a conocer sus versos en medios locales. Y a finales de 1917 se muda a Lima para hacer un doctorado y es motivado por sus amigos, ya que después de haber tenido un romance efímero con Zoila Rosa Cuadra, el poeta cae en depresión hasta el punto de querer acabar con su vida. Durante su estancia en la capital, se hizo amigo de Manuel González y Abraham Valdelomar. Y Los Heraldos Negros fue una de sus primeras obras publicadas el año 1919. La vida del poeta cambió radicalmente al ser acusado injustamente y tomado prisionero. Fue conducido a la cárcel de Trujillo, donde estuvo 112 días, ocurrido en el mes de noviembre en 1920. Debe haber sido para él, siendo inocente, una experiencia traumática que lo llevó a tomar la decisión de irse de su país, que tanto él quería. En esa etapa de prisión es donde empieza a escribir escalas mecanografiadas y trilce. En el año 1923 se fue a París, destino que le llama la atención por su cultura. Incluso estando en Europa, se imaginaba que lo obligarían a volver a Perú para ser encarcelado una vez más. Él no pensó viajar a Europa, sino que salió como queriendo escapar, no importando si llevaba consigo dinero. Decide alejarse de los malos tratos de la sociedad que le dio la espalda. Siempre quiso conocer Rusia, cuna del marxismo que él simpatizaba. Aunque fue corto su viaje, pues se acabó el dinero que llevó. Y en septiembre de 1929 decide junto a su esposa Georgette visitar por pocos días Berlín. Vallejo quiso disimular su segundo viaje a Rusia, en donde se nutrió de información que lo transcribe en sus dos textos sobre dicho país, donde expresa su posición al socialismo. El literato presiente que se va acercando a su fin con la edición. Escrito Me moriré en París con Aguacero, el año 1938, el 15 de abril. Por la mañana de la primavera, deja este mundo César Abraham Vallejo Mendoza, nuestro gran literato
incomprendido en la época que le tocó vivir. Nos deja un legado de valores en cada una de sus obras, que son de ejemplo para nosotros. Son muestras de la cruda realidad del entorno en que vivía y observaba en sus viajes, injustamente donde él buscaba, ¿no?, siempre la igualdad, el cual se ve reflejada en sus poemas. César Vallejo también experimentó el trabajo en las minas. Él en su época universitaria postuló para trabajar en las minas y fue llamado, ya que su economía no se encontraba muy estable para seguir sus estudios. Él se desempeñó en forma administrativa. Él encontró al ir en las minas también que los trabajadores eran explotados y les dijo que deben ser unidos para conseguir sus demandas. Los aconsejaba y los apoyaba. Sentía empatía y solidaridad para ellos. Creo que esto también sirvió para que los dueños de la mina lo despidieran casi al poco tiempo. Esta parte de su vida le sirvió también para escribir el Tungsteno. Prince, ¿cuáles fueron los principales problemas sociales que se describen en la novela Tungsteno? Analizando más a fondo, nos damos cuenta de la lucha de las clases sociales. La obra Tungsteno nos hace ver la coyuntura histórico-social de un país andino, sujeto a los intereses imperialistas y fuerzas retrógradas, heredadas en el régimen colonial. Los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la gran indiada que inicia en la empresa minera norteamericana. La vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los horas sirven primero como guías a la empresa Mining Society y después comenzaron a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los horas diciéndoles indios brutos, raza endeble, servil, humilde. La mujer indígena en la novela se puede ver las diferentes formas de dominación tanto políticamente como económica. Las mujeres en ese sentido son plasmadas bajo la consigna del silencio, al ser retratadas como sumisas, pasivas por su maltrato, mangoneadas por la preferencia colonial. Así, de este modo, en el Tungsteno, la mujer indígena solo manifiesta rogar por sus seres queridos, hombres e hijos que les son arrebatados por los contratistas, una vez que necesitan obreros para el trabajo minero. La reflexión que nos deja la obra de César Vallejo nos muestra la organización social en los tiempos en la que no existían los derechos frente a las distintas formas de colonialismo, y siendo una novela social, destacando un lado político, y buscar reivindicar al indigenismo desde el marxismo y el leninismo. También es importante que nos deja la obra es de no rendirnos ante la vida, y siempre luchar hasta lograr el objetivo trazado, y de no permitir los abusos y las injusticias en nuestro país. Y también es buscar los distintos medios de mecanismo de lucha. En la actualidad hay muchos lugares que explotan a los trabajadores, pero ahora hay derechos en los cuales todas las clases obreras pueden ser respetados y no a la discriminación. Tomar la decisión de luchar contra todo tipo de abuso es fundamental. Muchas gracias. En la actualidad, los abusos por parte de las industrias mineras como tal ya no existen, debido a que hay leyes que respaldan al trabajador. Sin embargo, existen empresas mineras ilegales donde lo escrito por Vallejo no es ajeno a la realidad. Esto se da debido a que las personas, con el fin de obtener ingresos para el subsidio familiar, a consecuencia del alto índice de desempleo, optan por trabajar de manera irregular en zonas andinas, exponiendo su integridad física, donde la desprotección social se refleja en la vulneración de los derechos constitucionales hacia los integrantes de un grupo de la población,
y el interés político para proteger a este sector son limitados, ya que al plantear soluciones para erradicar la problemática se centran más en el presupuesto, métodos técnicos y operaciones, que en las verdaderas necesidades de la población, brindándole como por ejemplo calidad de vida, empleo y otras necesidades que realmente son importantes. Asimismo, la participación de las mujeres en el rubro minero ilegal están expuestos a sufrir un mayor daño. Tal es el caso de trata de blancas, circunstancias donde son usadas como un objeto social. A su vez son maltratadas física y psicológicamente. Nosotros tenemos como entrevistada a la señora Teresa Alonso Guapaya, docente de Lengua y Literatura en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Tecnología Educativa en la UCB, docente de Educación Superior en diversas instituciones como Senati, UPN, UTP, San Marcos, Universidad Cayetano, en proyectos del Minedu. Actualmente labora en la UTP, Universidad César Vallejo y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. A continuación doy paso a mi compañero para que realice la primera pregunta acerca de la entrevista. Doctora, ¿cree usted que ciertas acciones de la obra se sigue dando hoy en día en la sociedad? Bueno, sí, sí se siguen dando. Es una pena, es una lástima que, por ejemplo, existan diferentes actividades mineras de manera ilegal. Y también en el ámbito formal creo que se ha mejorado en ciertos aspectos, porque, por ejemplo, yo tengo un familiar, es mi sobrino, que trabaja en Quellaveco. Y en el caso de él puedo enterarme que están en planillas, por ejemplo, se respetan sus derechos, pero eso no es la realidad de todo el Perú. Lamentablemente también tenemos información de que la minería ilegal es la que predomina. Y esto provoca que no se tenga respeto más que nada por el trabajador, ¿no? Con exceso de horas, por ejemplo, también con que no hay pues un trato legal para lo que es el contrato, ¿no? No existe un contrato en general. Luego también el impacto del medio ambiente, no se tiene cuidado con el medio ambiente, pero en realidad la obra menciona los abusos que hay de una empresa minera y de repente el poco conocimiento del marco legal de los trabajadores y el rendir de repente darle mayor autoridad a los dueños de una empresa. Entonces tal vez la misma persona no tiene conciencia de lo que hace en contra de sí mismo. Y eso también porque hay una necesidad de trabajo, ¿no? En general se tiene mucha necesidad de trabajo y entonces si te dicen, mira, vas a trabajar, vas a ganar tanto, tal vez no importa en qué condiciones sea, ¿no? Entonces hay un desconocimiento. Profesora, continuamos con la segunda pregunta, Sí. que sería, ¿qué quiso transmitir el poeta César Vallejo con la novela El Tusteno? Bueno, César Vallejo, el poeta universal, en todo lo que es la literatura que él propone, pues poesía, narrativa, cuentos y novelas, es un escritor, digamos, que pudo tener varios géneros y en todos ellos él ha sido muy valioso, en la poesía tanto como en la narrativa. En realidad, él en toda su obra en el fondo hace una denuncia, ¿no? De toda la problemática que vive el país. En este caso, pues, no está lejano el tema de la minería, que siempre se ha sabido, ¿no? Siempre ha prevalecido lo que la empresa desea, lo que el dueño quiere, o la propuesta que hay, sea de cualquier manera. Entonces, yo creo que César Vallejo, finalmente, por ejemplo, también lo hace en Paco Yunque, denuncia los abusos contra un niño. Hoy en día le diríamos bullying, ¿verdad? Hoy en día, pero él igual se ha manifestado. Entonces, en todas sus obras lo que él hace es una manifestación de una realidad, la realidad del Perú, la realidad triste del Perú en muchos aspectos, y bueno, en este caso,
un pueblo concreto en la minería. Pero eso es una visión como la hacen otros escritores también. Pero él hace una visión no solamente de la realidad del Perú, en este caso en el campo de la minería, sino él quizá también fue su intención que nos demos cuenta de ello, que sepamos de qué se trata, ¿no? Y que sepamos sensibilizarnos ante la gente humilde que tal vez hasta mendiga un trabajo y no se da cuenta de su autoestima, de que como persona pues no puede estar en esa condición, de finalmente el peruano, ¿no? Con necesidades. Claro. Catedrática, la última pregunta. Usted nos habla acerca de las obras de este gran poeta, escritor y de orgullo nacional, ¿no? Que viene a ser peruano. Usted considera y nos hace mención que cada parte de una obra nos quiere dar a entender, quizás lo podemos considerar que haya sido una vivencia que a él le tocó vivir de niño, de joven, y considero yo, o bueno, en este caso, ¿usted considera que fueron los pilares o los cimientos para formar el gran escritor que él fue en su debido tiempo? Claro, definitivamente todos los sucesos, no es lo mismo que, por ejemplo, si lo comparamos con José María Arguedas, diríamos que esa ultrasensibilidad que tiene José María Arguedas se debe a que perdió a su madre a muy temprana edad y que al convivir con los comuneros, con el personal de la hacienda de su madrastra, fue que lo hizo más sensible, tener más conocimiento a él, ¿no? En el caso de César Vallejo, él tuvo una familia y lo refleja en sus poemas, ¿no? Por ejemplo, le dice a su madre, Taón estuosa, ¿no? Y lo que quiere decir refleja su sensibilidad porque la cocina se convierte en un lugar de amor de la madre hacia sus hijos. Lo refleja también cuando dice a mi hermano Miguel. Bueno, es un poema demasiado hermoso y ahí recuerda todos los sucesos en su familia. Es decir, en su familia estaban sus hermanos, estaba su madre, estaban todos en su entorno y él recoge todas esas experiencias de amor en la familia, pero no es ajeno a la sensibilidad de la pobreza, no es ajeno. Entonces, él ha vivido, de alguna manera ha recogido el sentir de la gente de su barrio, de su pueblo natal, y que, como todos ustedes saben, pues no es el centro de la ciudad. Entonces, él ha recogido la pobreza, finalmente. Él ha recogido el amor y el desamor también, la tristeza. De hecho, ninguna persona, y menos un poeta, puede escribir con tanta profundidad y no ha tenido nada que le haya hecho sentir eso. De hecho, desde niño se ha ido formando en una familia hermosa y él ha ido recogiendo ya con su sensibilidad propia todos aquellos detalles. Pero al visualizar al Perú, porque él ha recorrido también otros países, pero al recoger no solamente del Perú, sino en general, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad con España. Entonces, lo que él hace es, dentro de su ser, que ha nacido ya siendo una persona muy sensible, muy solidaria, lo que quiere hacer es reflejar todo aquello que le parece que no está bien en el mundo. Por lo tanto, sus experiencias desde niño han servido. ¿Quién, por ejemplo, en la pandemia, bueno, es mi caso, ¿no? Yo tengo un hermano fallecido a comienzos de la pandemia que se llama Miguel. Y yo leí a mi hermano Miguel y pensé, bueno, es exactamente lo que yo quiero decir, ¿no? Es exactamente, es el amor, es la tristeza, es la pena, y así, ¿no? Y así diferentes poemas suyos, diferentes relatos, de hecho que están mezclados con lo que él ha vivido, de hecho que están mezclados también con lo que opina del Perú. Pienso yo que si César Vallejo estuviera vivo, ¿cuántos poemas más existirían? ¿Cuántos relatos más existirían? Porque el Perú profundo no es un país que tenga de repente una justicia social. El Perú es un país en donde todavía se requieren dar más acciones concretas para que mejore la economía, para que no haya más pobres, para que no haya más injusticia. Y eso nosotros no lo analizamos, deberíamos hacer debates constantes para promover que realmente eso sea una base para nosotros, no ser más críticos, practicar un poco más la sensibilidad, dar propuestas, proyectos
y de esa manera mejorar nuestro país. Lo más probable es que él haya tenido una inconformidad con su país y eso lo manifiesta en sus poemas. Por ejemplo, Los Heraldos Negros. ¿Por qué dice, hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Miren todo lo que recorre. Una persona que no ha vivido, que en su niñez, en su infancia, en su juventud, no ha sido de repente muy observador, porque hay personas que pasan por el mundo y no son observadores, ¿no? Les gusta mucho lo suyo nada más. Pero en el caso de él no. Se nota que él ha tenido una linda familia, porque demuestra el amor, les demuestra mucho su amor a ellos al hacerle sus poemas, por ejemplo, y se nota que también ha sido una persona muy enamorada. El poeta Su Amada, por ejemplo. Bueno, es uno de los poemas que más me gusta, pero se nota que él no solamente se ha quedado ahí en su familia, sino se nota que él ha sido muy perceptivo, muy observador de todo lo que es su realidad. Entonces, por esa razón es que tiene esas obras. Bien, profesora, muchas gracias por ¿no? transmitirnos sus conocimientos y hacernos referencia de varias obras del escritor, de César Vallejo. Y bien, llegando a la parte final, profesora, mi equipo y yo te agradecemos el haber hecho un espacio de tan recargada agenda para concedernos la entrevista y sobre todo el que haya compartido, ¿no? su amplio conocimiento adquirido a lo largo de su experiencia como docente y otras actividades donde se destaca profesionalmente. Muchas gracias una vez, profesora, y bueno, agradecer y bueno, reflexionar, ¿no? sobre todo las obras que nos ha dejado el gran escritor César Vallejo. El día de hoy tendremos la segunda entrevista a un integrante de la compañía minera Antapacay. Con nosotros el señor Edinson Santiago Villa, técnico de palas y perforadoras de la compañía Antapacay, compañía número 1 de explotación de cobre, ubicada en la provincia de Cusco. La siguiente pregunta es netamente que mencione la diferencia con su amplio conocimiento en el tema de lo que es el régimen laboral, la remuneración económica y un factor muy importante que es en la actualidad la seguridad en un campamento minero, en comparación de los años 50 con la actualidad en la que estamos, con el año 2022. A continuación, daré pase al entrevistado. Muy buenos días. El que le habla es Edinson Santiago Villa, técnico mecánico de palas y perforadoras del área de la compañía minera Antapacay, ¿no? De la cual se está ubicado en el departamento de Cusco, provincia de Espinar, ¿no? A más o menos un promedio de 5.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahora me preguntan, ¿no? ¿Cuál era la diferencia tanto en lo laboral como en lo económico de a diferencia de nuestro año a los años 50, ¿no? La diferencia es recontra abismal, ¿no? Lógico, porque no vamos a comparar las situaciones anteriores de los años 50 a este año moderno, ¿no? Lógicamente las cosas han cambiado y han mejorado, ¿no? Tanto en el tema económico como el tema más que todo de seguridad, ¿no? En los años 50 la seguridad era mucho menor, ¿no? Ya que en ese tiempo estamos hablando que aproximadamente esta minera pertenecía directamente al Estado, ¿no? La cual estaba un poco desamparada, ¿no? Y era muy diferente, ¿no? Aquí en el campamento las personas vivían, ¿no? Vivían con sus familias. Hacían una vida familiar normal, ¿no? El minero salía a trabajar a la mina, terminaba su régimen laboral, que podía ser de 8 horas en ese tiempo, pero era de doble turno, ¿no? Que tal vez era un doble turno obligado a trabajar, ¿no? Terminaba sus 8 horas, sus 13 horas laborales con doble turno y volvía al campamento donde su familia lo espera, ¿no? Lo esperaba. Pero ahora actualmente no, las cosas han cambiado. Te piden que el personal sea más capacitado, ¿no? Para así evitar el índice de accidentes y asimismo evitar el índice de accidentes. La persona capacitada está tanto capacitada técnicamente como lo que está capacitado en seguridad, ¿no? Que es lo que se quiere ahora, ¿no? Evitar accidentes futuros
accidentes futuros, digamos, que no te postren, pues, ¿no? Que sean incapacitantes, accidentes incapacitantes con el tiempo, ¿no? Digamos, por el tema de los oídos, el tema de los pulmones, ¿no? Que es lo que más o menos sufre toda la gente de la minería, ¿no? Y en cuanto a la diferencia, esos años también es bastante la seguridad, pues, ¿no? Ahora la seguridad es primordial, ¿no? Acá el técnico que no tiene buena seguridad es una persona que prácticamente la empresa constantemente está en evaluación, todo personal, y si no tiene seguridad prácticamente no sirve para ese trabajo, ¿no? Así mismo, ¿no? Es ser más para servir mejor, y justamente así como tú mismo te cuidas, también cuidar a tu entorno. La novela es un claro rechazo a los abusos cometidos por las empresas mineras de procedencia estadounidense. En el Perú también da a conocer hechos de corrupción por parte de las autoridades locales de esa época, quienes, por estar confabulados con la empresa minera, se olvidan completamente de las necesidades y derechos fundamentales del pueblo. Lamentablemente, hechos de injusticia como estos aún podemos apreciar en distintos lugares de nuestro Perú. Es por ello la necesidad de contar con líderes que puedan organizar grupos humanos y hacer llegar su voz de protesta ante los abusos de los cuales puedan ser sometidos o sientan que están vulnerando sus derechos.